En este vídeo vamos a hablar de VLANs. El concepto de VLAN posiblemente es aquel que más me apasione de todo el mundo del networking y también es posible que haya sido el precursor de que a mí me haya gustado todo este mundillo y me haya dedicado a él. Cuando descubrí el concepto de VLAN, descubrí también un mundo de posibilidades a la hora de configurar los equipos, a la hora de transmitir la información y sobre todo a la hora de configurar un escenario. Es un concepto, yo creo, para mí fundamental a la hora de poder plantear una estructura de red y también es una característica con la que creo que no se podría vivir hoy por hoy tal y como se organizan las redes. Ya os digo que a mí es un concepto que me apasiona bastante, me ha gustado siempre mucho investigar al respecto y es una característica con la que trabajo muy a menudo. Espero poder transmitiros, al igual que a mí me transmitieron en su momento este concepto, de manera que os interese muchísimo, os guste y os lo empecéis a aplicar. Por eso vamos a empezar definiendo qué es una VLAN. Bien, una VLAN es una red virtual, es una virtual LAN. Esa es la definición en inglés de este concepto. Básicamente, para lo que sirve una VLAN es para partir un switch en diferentes grupos o en diferentes redes virtuales. Mirar, tenemos este switch en la parte superior de la pantalla. ¿Veis? ¿Ves un switch de 48 bocas? En el cual todos sus puertos están en la VLAN 1. Es decir, todos estos puertos en este momento estarían dentro de la misma red, de la misma VLAN. Eso quiere decir que cualquier puerto, una vez vosotros sacáis el switch de la caja, lo enchufáis a la pared, ¿de acuerdo? Conectáis un PC aquí, conectáis otro PC aquí, ponéis una IP en cada PC, podréis comunicar los equipos sin problema. El tema es cuando hacéis VLANs. Cuando vosotros ponéis VLANs, por ejemplo, imaginaros que ya queréis distribuir este switch en diferentes bloques. Por ejemplo, estos 4 puertos pertenecen a la VLAN 10. Estos otros 4 puertos o 6 puertos pertenecen a la VLAN 20. Y el resto de puertos que quedan por aquí libres, tanto estos como estos, pertenecen a la VLAN 30 y a la VLAN 30. Fijaros que pongo un número detrás de la VLAN. Bien, este número es el ID de la VLAN, es el identificador de la VLAN, importantísimo. Ya veréis que las VLANs también tienen nombre, pero el ID es lo que genera, lo que caracteriza a las tramas que salen de los puertos de una VLAN, ¿vale? Si no tiene el ID, una trama no pertenece a una VLAN, con lo cual se denomina tráfico no etiquetado, que veremos más adelante para qué sirve. Bien, una vez asignamos diferentes puertos a una VLAN, lo que hacemos es dividir el switch en un bloque o en varios bloques. Por ejemplo, los equipos que están en la VLAN 10, en la VLAN 30 y en la VLAN 20 no se podrán ver entre sí a partir de este momento. Eso quiere decir que no pueden compartir información. Como podéis observar, esto añade seguridad al switch, es decir, nos está permitiendo dividir el switch en diferentes bloques. Por ejemplo, imaginaros que la VLAN 10 sea la VLAN de contabilidad, la VLAN 20 sea la VLAN de la tienda y la VLAN 30 sea la VLAN del almacén. Por ejemplo, podéis pensar que a los de la contabilidad y a los del almacén a lo mejor no les interesa que entre sí compartan información. Por ejemplo, el almacenero igual no tiene por qué saber las cuentas de la empresa. Con lo cual estáis asegurando que estáis dividiendo la información y que no se puede acceder a diferentes partes o diferentes comunicaciones a las cuales no debería de accederse por motivos de seguridad, por motivos de política de empresa, etcétera. Con lo cual las VLANs nos permiten comunicarnos de una manera totalmente, digamos, segura cuando se aplican de una manera correcta, evidentemente. También una de las cuestiones que permiten las VLANs es poder aislar el broadcast. Como sabéis, el broadcast es un mecanismo que se utiliza en muchos protocolos, en muchos programas, para transmitir información en las redes. Este mecanismo de broadcast, esta manera de transmitir de manera general por muchos programas, a veces resulta un problema porque genera muchísimo ruido en las redes. Con lo cual,
como el broadcast no es un tráfico enrutable, y a partir de este momento, si queremos que las VLANs se comuniquen o se vuelvan, o esos PCs que están en cada uno de esos grupos vuelvan a poder comunicarse entre sí, deberemos enrutar, el broadcast nunca va a poder ser enrutable, con lo cual el broadcast que se genera en cada una de las VLANs se va a mantener en esas VLANs. Vais a ver que si alguno pasáis la certificación o alguno preparáis la certificación, todo ese tipo de preguntas son fundamentales a la hora de contestar a los test que Cisco impone. Con lo cual, haciendo un breve resumen, podemos decir que las ventajas de las VLANs son aportar más seguridad, contener el broadcast y deslocalizar los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver luego cuáles son también o qué aportan estas características de una manera que englobe más equipos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que entendemos qué es el concepto de VLAN y cómo se agrupan diferentes puertos dentro de un switch en diferentes grupos, vamos a hablar de cuáles son los protocolos principales que actúan en este proceso. Bien, existen dos tipos de VLANs principales. Son el protocolo 802.1q, que es un estándar, y el ISL, propietario de Cisco. ¿De acuerdo? Estos dos protocolos actúan sobre la encapsulación de las tramas cuando se transmiten las VLANs. Veis que aquí tengo tres switches. Cada uno de estos switches está unido por un cable. Bien, imaginaros que cada uno de estos switches tiene VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. ¿Vale? Se repite la estructura en todos los switches. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Y cada uno de estos switches comparte diferentes puertos de cada una de las VLANs. Por ejemplo, aquí hay equipos de la VLAN 10, aquí también hay equipos de la VLAN 10 y aquí también hay equipos de la VLAN 10. Bien, 10, 20 y 30 tenemos diferentes equipos en diferentes VLANs dentro de los switches también diferentes. Con lo cual, los equipos de las 10 se comunican con los equipos de la 10, los de la 20 se comunicarán con los de la 20, los de la 30 con la 30. Esto es posible a través de los enlaces de trunking que hablaremos después de ellos. El trunking es el proceso por el cual se marcan las tramas que salen del switch hacia los diferentes switches. Por ejemplo, en cada puerto de trunking, lo que se hace es que se identifica cada una de las tramas con su pertenencia a una VLAN. Pues bien, los protocolos principales hacen una diferencia a la hora de actuar sobre las tramas. Por ejemplo, el protocolo estándar, el protocolo 802.1q, lo que hace es coge la trama original y inserta un campo de ID. Ese ID es la VLAN a la que pertenece la trama que sale con destino al otro switch. Bien, lo que se hace es taguear, poner un tag, poner una etiqueta dentro de esa trama y recalcular lo que pesa la trama otra vez cuando se reconstruye. El protocolo ISL, propietario de Cisco, lo que hace es volver a crear una trama nueva y dejar intacta la trama Ethernet que teníamos, con lo cual no se modifica la trama original y lo que se hace es poner un ID en la cabecera de esa nueva trama ISL que Cisco genera a la hora de enviar un paquete a través del puerto de trunking. Bien, como podéis observar, hay un método más invasivo que otro. El protocolo 802.1q modifica la trama y vuelve a reconstruirla, y el protocolo ISL lo que hace es mantenerla intacta. Como diferencia fundamental, decir que evidentemente si añadimos una nueva encapsulación estamos añadiendo una nueva trama, con lo cual el peso de las tramas en ISL es mayor. Lo que hace es que digamos que se envía menos tráfico efectivo, menos información efectiva, porque estamos digamos que aumentando la información de las cabeceras, con lo cual se envía menos datos útiles y más información de cabeceras. También es verdad que no modificamos la trama, con lo cual, bueno, podríamos decir que es ya os digo, un método menos invasivo. El 802.1q lo que hace es añadir un campo más pequeñito dentro de la trama original, con lo cual el peso de esa trama es menor que el DSL, con lo cual es más efectivo a la hora de transmitir. De hecho, 802.1q es el estándar y se utiliza entre diferentes fabricantes, diferentes equipos que entienden 802.1q y es mucho más flexible. Por eso será el que vais a utilizar de aquí en adelante a la hora
hora de configurar vuestras infraestructuras, debido a que es el estándar y es como se suele configurar. Pues bien, dicho esto, tenéis que entender que hay, digamos, dos partes fundamentales a la hora de configurar VLANs, que veremos más adelante. Los puertos que se asignan a una VLAN y los cables, los puertos que se asignan al trunking que comunican switches entre sí, y que por esos puertos lo que se hará es etiquetar y desetiquetar las tramas determinando la permanencia a cada una de las VLANs. Bien, vamos a ver ahora cómo se configuran las VLANs, ¿de acuerdo? Bien, el modo de configuración para VLAN se realiza desde el modo de configuración global. Ahora veremos cómo configuramos. Y simplemente hay que introducir el comando VLAN, ¿de acuerdo? Y poner la ID de la VLAN, ¿correcto? Por ejemplo, si queremos configurar la VLAN 10, pondremos VLAN 10. Y si queremos ponerle un nombre, una vez ponemos VLAN 10, veremos que estamos dentro del modo de configuración de VLAN. Ahí pondremos name y el nombre que queramos asignarle. El nombre no es para nada vinculante. El nombre simplemente es una cosa que a vosotros os sirve para identificar la subred, la VLAN. Pero esa VLAN se va a entender perfectamente con otra siempre y cuando se respete el ID de la VLAN. Por ejemplo, dos VLANs 10 se van a comunicar sin ningún problema, aunque tengan nombres diferentes, porque las tramas dependen del ID, no dependen del nombre. Por ejemplo, si aquí ponéis nombre, talleres, y os equivocáis y ponéis contabilidad aquí, se van a comunicar igual porque el ID coincide, ¿vale? Luego hay otro comando muy importante que es aquel que nos permite listar las VLANs y ver la asignación de puertos que tenemos en cada una de las VLANs. Pues bien, sin perder un minuto más, vamos ahora a ver cómo se configuran las VLANs. Veréis que es súper sencillo y que no os va a dar ningún problema. Bien, estamos ahora mismo en el switch. Nos dirigimos al menú de configuración global. Una vez estamos en el menú de configuración global o en el modo de configuración global, ponemos VLAN 10. Y por ejemplo, name talleres. VLAN 20. Name contabilidad. VLAN 30. Name tienda. Fijaros que no me salgo del menú de configuración de VLAN. Puedo directamente volver a generar una VLAN desde dentro. Evidentemente podría haberme salido y podría haber hecho VLAN 40, name, lo que sea, volver a salirme, pero no es necesario, es mucho más rápido hacerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, una vez generamos las VLANs, como os decía, tenemos posibilidad de listar esas VLANs. Os voy a dar un truquito, ¿vale? Normalmente esto no lo cuentan en CCNA porque es una opción de CCNP, pero a mí me gusta que la gente vaya sabiendo cuestiones. No lo podréis aplicar si pasáis la certificación porque es un comando avanzado, pero a mí me gusta contarlo. Ya sabéis, para poder listar, para poder aplicar comandos shows, lo tenéis que hacer desde el menú exec privilegiado, pero también se puede hacer desde el menú de configuración. Fijaros, si estamos en configure terminal y aplicamos do show VLAN, podremos listar las VLANs sin falta de tener que salirnos al menú exec privilegiado. ¿Qué pasa? Que aquí no tabulan los comandos, tenéis que saber los comandos de memoria. Como ya os he explicado anteriormente, la opción de tabular os ayuda enormemente a la hora de aplicar comandos. Tendréis que hacerlo de memoria. Pero si hacéis esto, do show VLAN, os va a listar todas las VLANs que hemos creado y la asignación de los puertos a cada una de las VLANs. Fijaros, todos los puertos, como os he comentado antes, están en la VLAN 1. Aquí tenéis el ID de la VLAN y todos los puertos están incluidos en esa VLAN. Evidentemente no hemos modificado los puertos, lo que hemos hecho simplemente es crear las diferentes VLANs. Fijaros, VLAN ID10, ID20, ID30, talleres, contabilidad y tienda. Todas estas VLANs que están aquí son operativas por defecto en el switch. No se borran y solo se utilizan para funcionalidades concretas como podéis ver ahí, fibra, token ring, etc. Pero son las VLANs que vienen por defecto incluidas junto con la VLAN 1 en el switch. Otra de las preguntas que os vais a encontrar en los testing de Cisco si realizáis la certificación. Pues bien, una vez tenemos configuradas las VLANs, nos tocaría asignar los puertos a esa VLAN. Con lo cual vamos a ver cómo se hace esto. Bien, para asignar los puertos a las VLANs, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que jugar con el modo Switch Port. El modo Switch Port, como veremos, nos va a permitir cambiar la funcionalidad del puerto. Un puerto
puede ser de trunking, un puerto puede ser de modo acceso, un puerto puede ser automático. Veremos que tiene diferentes funcionalidades, así como también implementar seguridad de puerto. En este caso nos interesa que un puerto sea de trunking o que un puerto sea perteneciente a una VLAN. Pues bien, en nuestro caso, para que un puerto sea perteneciente a una VLAN, lo que tenemos que hacer es ir a la interface que creamos conveniente meter en esa VLAN. Por ejemplo, podéis encontraros, dependiendo de cómo se denomine la interface, en este caso de ejemplo he puesto FA01 Fast Ethernet 01, pero por ejemplo, en el switch que vamos a configurar ahora mismo, los puertos son Giga Ethernet y la nomenclatura no es igual, es 101. Dependiendo de la nomenclatura del puerto, lo pondréis de una manera u otra, pero siempre es interface y el ID de la interface. En este caso, por ejemplo, si queremos hacer que una VLAN pertenezca a una ID concreta, entraremos en el modo de configuración de la interface con interface FA01 y luego haremos switch port mode access. Este comando nos permite decir que el modo de puerto va a ser de modo acceso, va a ser un puerto donde se va a conectar un PC. Una vez hacemos esto, tenemos que decirle a qué VLAN pertenece ese puerto y lo hacemos con el siguiente comando: switch port mode la ID de la VLAN. Como veis, es muy sencillito. Vamos a ello. Fijaros, vamos a hacerlo con un puerto, con la interface FA01, en este caso será interface Giga 101. Si tenéis alguna duda de cómo se llaman vuestros puertos en el switch, es tan fácil como que hagáis exit show interfaces. Hacéis show interfaces y veréis cuál es la ID de los puertos que tenéis en ese switch. En este caso son Giga Ethernet 101. Pues bien, nos ponemos en el modo de configuración global y hacemos interface gigabit 101. Bien, una vez estamos dentro del puerto interface gigabit 101, haremos switch port mode access. Switch port access VLAN y, por ejemplo, si queremos que ese puerto pertenezca a la VLAN 10, a nuestra VLAN 10, pondremos VLAN 10. A partir de este momento, ese puerto ya no está en la VLAN 1. Vamos a verlo. Do show VLAN. Fijaros, puerto Giga 101 en la VLAN 10, correspondiente al nombre talleres. Bien, que queremos hacer esto de una manera mucho más, digamos, automática, porque pensar que si tenemos un switch de 48 puertos, tener que ir puerto por puerto, depende si, por ejemplo, una VLAN solo le vamos a asignar un puerto o si cada VLAN tiene varios puertos. Imaginaros que tenemos 3 puertos en la VLAN 20, pues sería más fácil de hacer. Saldríamos de la interface, volveríamos a poner interface, range de rango, Giga Ethernet. Y por ejemplo, imaginaros, vamos a pensar que desde el puerto 2 al puerto 4 van a pertenecer a la VLAN 20. Bien, Giga Ethernet 1/0/2, es decir, desde el Giga Ethernet 102 al puerto 4. Bien, lo haríamos así, le daríamos a Enter y ya estamos dentro del modo de configuración de esas 3 interfaces al mismo tiempo. Con lo cual haríamos switch port mode access, switch port mode, switch port access VLAN, por ejemplo, la 20. Bien, ahora vamos a ver cómo queda la configuración. Me salgo para afuera para que veáis que se hace de las dos maneras. Fijaros, ahora tenemos la VLAN 10 con el puerto que habíamos asignado antes, la VLAN 20 con los puertos que acabamos de asignar ahora mismo. Giga 102, Giga 103, Giga 104. ¿Veis qué sencillo es? Es súper fácil. Imaginaros que estáis sentados desde un puesto de administración. Tenéis que cambiarle a un usuario que acaba de cambiar de departamento de red. Pues simplemente navegaríais a través de la administración y configuraríais esto sin ni siquiera tener que levantaros de vuestra silla. O sea, es súper fácil. Esto ahorra costes, ahorra flexibilidad, os permite hacer unas configuraciones mucho más, pues eso, flexibles a la hora de expandir las redes, de crecer. Es
Todos son opciones a la hora de trabajar con VLANs, todo, 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 y todos son facilidades, con lo cual es un concepto que a mí, ya os digo vamos, me encanta poder trabajar con él, además de que me gusta siempre explicarlo porque se entiende de una manera muy sencilla y es súper, súper útil. Pues bien, esto que os acabo de contar os lo tengo reflejado aquí para que podáis hacerlo vosotros sin ningún tipo de problema. Fijaros, interface range FA015 en el caso de que las interfaces fueran fase Ethernet, y switch por mode access y switch por modo VLAN. Fijaros cómo pasáis del modo de configuración global al modo de configuración que está dentro desde la interface FA01 a la 5. ¿De acuerdo? Es muy muy sencillito y seguro que no vais a tener ningún problema cuando empecéis a aplicar tanto esta configuración de manera individual por cada interfaz como hemos hecho en el paso 1 o como hemos hecho en el siguiente paso, aplicar el comando range. Ahora vamos a hablar de manera más extendida de los enlaces de trunk. Como comentábamos antes, tenemos dos protocolos principales, 802.1q e ISL. Ya sabéis que uno es propietario y que otro es estándar. Bien, ¿qué hace básicamente el protocolo de trunk o qué hace un puerto de trunk? Bueno, básicamente las funciones de un puerto de trunk, como podéis ver aquí, es transporte de VLANs, etiquetado de tramas, desetiquetado de tramas, conexión entre switches y una función que veremos ahora que es router and stick. Ya sabéis que los cables de trunk, los enlaces de trunk, que evidentemente son cables Ethernet normales y corrientes, es aquel que nos permite transmitir las VLANs, hacer transporte de VLAN sin que las tramas se líen entre sí. Por ejemplo, ya os digo, aquí podría ir una trama de la 10, otra trama de la 20, otra trama de la 30 y los switches que vayan recepcionando las tramas irán diciendo, ven, este paquete viene de la 30, pues lo meto para la red 30 y entonces metería todos los paquetes de la 30 para la red 30 y cada PC. Y como sabéis, un switch es inteligente y sabrá reenviar la información a cada uno de los destinatarios, ¿de acuerdo? Pero no enviará tramas de diferentes VLANs a otras VLANs que no corresponden con ella. Con lo cual, lo que hace el puerto de trunk en cada caso es etiquetar la información a la salida del puerto y desetiquetar la información a la entrada del puerto, de manera que las tramas que llegan a las redes no llevan esa ID, porque si llevaran esa ID, los PCs descartarían la trama, dado que es una trama que no es legible para ellos, tiene un campo que no es legible, con lo cual el protocolo Ethernet estándar no reconocería la trama como tal y la descartaría. Por eso, las tramas que están etiquetadas solo se realiza esta etiqueta entre los puertos de trunk. ¿Correcto? Porque si no, ya os digo que las tramas no serían legibles para los PCs. Los IDs se quedan dentro o entre los puertos de trunking, ¿de acuerdo? Eso es como se hace para que un switch interprete de dónde a dónde o de qué VLAN va a cada VLAN, ¿correcto? Luego hay una funcionalidad que es Router and Stick, que veremos más adelante, y es que podremos configurar los switches de manera que transmitan todas las VLANs y se comuniquen con el router mediante un solo cable. Veréis que esto es una funcionalidad también muy buena que nos permite que el router con una sola configuración se comunique y enrute todas las VLANs hacia el exterior o entre ellas de una manera súper rápida y súper sencilla. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar un puerto en modo trunk para que veáis lo fácil que es. En este caso lo vamos a hacer sobre un switch capa 3, que es con el que estamos trabajando y que además tiene una opción concreta, una opción que tenéis que añadir siempre que sea un switch capa 3, por eso os lo cuento. Los switches capa 3 necesitan un comando extra, debido a que permiten diferentes encapsulaciones. Normalmente un switch capa 2 solo trabaja en 802.1q en la línea de Catalyst de Cisco, pero también los hay que permiten ISL. Vais a ver que es súper sencillo. Fijaros, entramos en el modo de configuración de la interfaz, como hemos hecho para hacer switch port mode access, y lo que hacemos en esta ocasión es poner switch port trunk encapsulation y el protocolo que vamos a utilizar, que en nuestro caso es .1q. .1q hace referencia a 802.1q. ¿Correcto? Entonces definimos que el protocolo de encapsulación que se va a utilizar es el estándar. Y luego ponemos switch port mode trunk. En el caso de que el switch sea capa 2, este paso os lo podéis saltar, no haría falta, solo pondríamos este. Pues bien, vamos a ver ahora qué fácil es hacer esta operación. Volvemos otra vez a nuestra configuración. Vamos a elegir, por ejemplo, la interface Giga Ethernet 0.24 para que sea el puerto que se va a comunicar con otro switch. Pues muy bien, vamos a ello, configure terminal, interface
giga Ethernet 1 0 /24. Bien, pues ponéis switch port trunk encapsulation dot 1Q y ponéis switch port mode trunk. Vale, a partir de este momento, este puerto ya no pertenece a una VLAN concreta. Este puerto es un puerto en modo trunking. Fijaros que lo hemos hecho en el puerto 24. Aunque os aparezca aquí, evidentemente este puerto no está, digamos, vinculado de una manera de acceso a la VLAN 1. Sí que veremos ahora que la VLAN 1 tiene mucha más importancia de lo que parece y no solo es la VLAN, digamos, por defecto de fábrica, y veréis que tiene muchas más opciones y necesidades que el switch utiliza a la hora de trabajar con otros equipos, ¿de acuerdo? Pues bien, como podéis observar, es muy fácil configurar una interfaz de modo trunk. Ahora vamos a hablar de las características que tienen las VLANs 1, que no solo es la VLAN, como os decía antes, que viene por defecto en el switch. Fijaros, la VLAN 1 es la VLAN de fábrica por defecto. Es la VLAN donde vienen todos los puertos, ¿correcto? También es la VLAN que no se puede eliminar. Nunca podréis eliminar una VLAN 1. Siempre podréis eliminar otras VLANs tan fácil como poner VLAN, no VLAN, por ejemplo 10 en el modo de configuración global, pero no podréis hacer esto con la VLAN 1. Esto no lo podréis hacer. Tendréis que hacer no VLAN 10, no VLAN 20, no VLAN 30, pero la 1 no la podéis eliminar, aunque no tengáis ningún puerto en ella, ¿de acuerdo? Es la VLAN que siempre va a quedar ahí. Es la VLAN de gestión también por defecto del switch. Es la VLAN nativa y es la VLAN para tráfico no etiquetado. Fijaros que tenemos un montón de opciones. Bien, vamos a explicar cada uno de ellos. La VLAN de fábrica por defecto quiere decir que cuando vosotros sacáis el switch de la caja, conectáis los equipos, todos los puertos están en la misma VLAN, ¿de acuerdo? No se puede eliminar porque la VLAN 1 es, digamos, como la VLAN principal. El switch no puede funcionar sin ninguna VLAN, con lo cual siempre os va a quedar la VLAN 1 en último caso, ¿de acuerdo? Si tenéis que volver a asignar puertos a la VLAN 1 o tenéis que reiniciar el switch de fábrica, siempre los puertos se van a asignar automáticamente a la VLAN 1. Es la VLAN de gestión porque es la VLAN que normalmente en algunos equipos de otros fabricantes se puede configurar una IP o viene una IP preconfigurada, con lo cual todos los puertos que están en la VLAN 1, si vosotros os conectáis a un puerto de la VLAN 1 que suele ser por defecto y conocéis la IP del switch, configuráis vuestro PC en ese rango, podréis entrar por Telnet o por SSH al switch a través de esa IP de gestión que está en todos los puertos accesible de la VLAN 1. Es decir, que vosotros siempre podréis acceder a las IPs de gestiones de las VLANs colocándoos en el puerto correspondiente o en los puertos correspondientes a esas VLANs. Eso sí, tenéis que, como os decía, poner vuestra configuración de red en el mismo rango que la IP de gestión. Es la VLAN nativa. La VLAN nativa es un proceso por el cual los switches se reenvían información de protocolos entre sí. La VLAN nativa, por ejemplo, es muy utilizada para el CDP Networks, que como sabéis es el protocolo de descubrimiento de Cisco. También se utiliza para Spanning Tree. Se utiliza como gestión de los diferentes protocolos que trabajan, digamos, a un nivel más bajo del que vosotros estáis utilizando habitualmente. Tenéis que tener cuidado porque la VLAN nativa yo siempre recomiendo modificarla y veremos que es muy necesario modificarla en las opciones de seguridad. Pero siempre que se modifique la VLAN nativa en un switch, debéis de modificar la VLAN nativa en el otro switch. Si no, vais a tener problemas a la hora de trabajar con los equipos. De hecho, os va a lanzar un mensaje del switch que os va a decir no VLAN mismatch. Es decir, que no hay, digamos que hay no hay coincidencia de VLANs nativas entre los equipos y esto os va a generar muchísimos problemas, con lo cual la VLAN nativa veremos que es una VLAN que nos sirve para muchísimas cosas y que tiene que estar configurada de igual manera en todos los equipos. Como os decía, por defecto es la VLAN 1, con lo cual cuando configuráis diferentes equipos y los unís no hay problema en este aspecto porque está siendo ella. Y luego también es la VLAN para tráfico no etiquetado. Si por alguna razón se cuela tráfico que no tiene una etiqueta de VLAN, que no pertenece a una VLAN en una VLAN 10, 20 o 30, o el switch no sabe por dónde reenviar esta información,
lo que va a hacer el switch es enviar el tráfico de esas tramas que no pertenecen a una VLAN por la VLAN 1. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy básico. Imaginaros, tenéis un switch, tenéis un teléfono de voz sobre IP, ¿de acuerdo? Ese teléfono de voz sobre IP está en la VLAN 50, por ejemplo. Y normalmente en esos teléfonos de voz sobre IP se conecta un PC, porque tiene otro puerto de Ethernet. Si por alguna razón se os olvida configurar este puerto o no le decís al switch qué tiene que hacer con este puerto, lo que va a hacer este tráfico que genera este PC es enviarlo por la VLAN 1. Si vosotros hubierais configurado, además de este cable VLAN 50, otro para datos, por ejemplo la 20, este PC pertenecería a la VLAN 20, pero si no lo configuráis, como os acabo de decir, todo el tráfico que se genera a través de este teléfono de voz sobre IP y que no tiene una VLAN concreta, se envía por la VLAN 1. Eso es tráfico no etiquetado. Es un concepto que mucha gente no entiende, no sabe en qué situaciones se puede dar y puede ser en una de estas. Debido a que vosotros me diréis, pero si todos los puertos tienen que pertenecer a una VLAN, entonces ¿cómo es que no se etiquetan, no pertenecen a una VLAN? Bueno, pues en este caso son tramas que entran o que el switch no tiene asignadas de acuerdo a puertos concretos y, por ejemplo, en el caso de un PC que está conectado a un teléfono de voz sobre IP, se puede originar esta situación. Bien, espero que os haya gustado y un saludo a todos.